Bueno, no sé si pueden ver el ejemplo acá. ¿Se ve bien o no? Sí, profe. Yo veo muy chiquitito porque, pero bueno, no soy muy agraciada con la vista últimamente. Sí, todos. ¿Se Capaz que puede? le puedo hacer un poquito de zoom o no. A ver si eso estoy intentando, a ver cómo lo Abajo puedo. donde dice 66%, profe, abajo margen inferior derecho. Margen inferior derecho. Dice 66%, se lo corre un poquito más a la derecha. O pónganlo en modo presentación, mejor. También. ¿Cómo? Pónganlo en modo presentación. Ve al lado del 66%. Hay como un simbolito que con eso se ve en pantalla completa. Justo a la izquierda del 66%. Y no veo el 66%, qué horror. Abajo a la En derecha, el profe. Power. En el Power, profe. En el Power, perfecto, ya me fijo. Gracias, menos mal. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí está Ah, mejor, ok. sí, de una. Bueno, ahí lo ven. Sí, ahí se ve bien. Sí, profe. Yes. Bueno, acá, por ejemplo, si estos son ejemplos que utilizaron el año pasado los chicos en clase y bueno, hemos ido tomando algunos de los ejemplos. Por ejemplo, cuando pensamos en hacer un diálogo y establecer un diálogo utilizando argumentos que hagan referencia al mundo objetivo, es decir, a los hechos reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se piensa, por ejemplo, el mundo de la vida? ¿No es cierto? Se piensa en este mundo de la vida que, que es un mundo de la vida compartido, digamos, que sí es como una estructura o un sistema donde se afrontan las epidemias cada 100 años, plantea, por ejemplo, el meme. Y el meme hace referencia a hechos concretos, esos serían los hechos del mundo objetivo. Da datos concretos, dice, en 1320 ocurrió la peste bubónica, en 1420 la peste negra, y bueno, así cada 100 años va planteando qué distintas pestes o qué distintas epidemias ocurrieron. Plantea el meme que dice, todo terminó, señores, no tenemos escapatoria, pero para decir eso, el sujeto que está en el meme se basa o hace referencia en sus argumentos, en sus enunciados, a cogniciones, a constataciones o afirmaciones basadas en el mundo objetivo. ¿Se comprende eso? ¿Están ahí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se construye el sujeto? El sujeto argumenta que sus prácticas en las condiciones objetivas que afectan al mundo de la vida cada 100 años, las epidemias. O sea, se basa en argumentar, se construye argumentando basado en condiciones objetivas. Y las prácticas, que sería la situación dialógica, lo que trata de transmitir, pero en este caso tenemos que darnos cuenta que es en un meme, lo hace a través de las redes sociales, o sea, tenemos que actualizar esa información. Asume que el mundo de la vida termina, que ya no hay escapatoria, ya que cada 100 años nos van a afectar a ese mundo de la vida. La función, por lo tanto, sería, dijimos que cuando se hace referencia al mundo objetivo es una función constatativa, de constatar con los hechos objetivos lo que ocurre. Entonces, la función constata lo ocurrido históricamente, da datos históricos para constatar lo que está diciendo, para decir de lo que él está diciendo es verdad. Por lo tanto, la pretensión de validez de sus enunciados es la veracidad. Bueno, necesito saber si entienden el ejemplo. ¿Vale? Sí, Quiero ver profe. las caras. Sí.
Se Yo, comprende yo en no lo entiendo porque no tengo claro qué tipo de acción es para Habermas. es comunicativa, Laura, es una acción comunicativa. Bien. O sea, él en el diálogo, él está, por eso digo, nos tenemos que actualizar que el diálogo lo está estableciendo en la red social en este caso. Bien. O sea, ¿qué tipo de enunciados produce el sujeto? Claro, y está produciendo un tipo, como va a hablar del mundo objetivo, hace enunciados que dice Habermas que se hacen enunciados especiales para hablar de los distintos tipos del mundo. Entonces, para hacer referencia al mundo objetivo, hace este tipo de enunciados que es constatar o afirmar sobre hechos del mundo objetivo. ¿Se comprende? Sobre hechos reales. ¿Mm? Vamos a volver al inicio. Volvamos al inicio, así recirculamos el ejemplo, actualizamos el ejemplo. Lo que plantea Habermas es que vamos a establecer relaciones dialógicas. Vamos a intentar establecer relaciones dialógicas para lograr un consenso. En este caso, la relación dialógica o la búsqueda de consenso la va a hacer a través de las redes sociales. Por eso nosotros en este caso nos queda solo el ejemplo del hablante, del quien quiere hablar por las redes sociales. Es decir, quién va a hacer el enunciado. Habermas dice que que los sujetos pueden hacer enunciados sobre el mundo objetivo, es decir, sobre hechos reales, que el sujeto también puede hacer enunciados sobre el mundo social, es decir, por ejemplo, sobre las normas sociales, ¿no es cierto? O que puede hacer enunciados sobre el mundo subjetivo, o sea, sobre sus vivencias y expresiones. Esos son los tres enunciados que él dice que puede usar el sujeto para hacer referencia al mundo de la vida. En este caso, estamos viendo un ejemplo de los primeros enunciados que él va a hacer, que es para referirse al mundo objetivo, ¿no es cierto? Es decir, se hace referencia a hechos concretos, en este caso hechos históricos. Entonces utiliza hechos históricos para hacer referencia al mundo, para iniciar su diálogo. Como va a hacer referencia a hechos concretos, habla de datos históricos. Si él quisiera decir, hacer referencia a cuestiones sociales, hablaría de otra cosa, hablaría de las normas sociales, por ejemplo, que se establecieron en cada año. ¿Pueden entender eso? ¿Se comprende? Sí, profe. Casi, profe, pero va queriendo. Bueno, vamos a ver el ejemplo con otro ejemplo que no hacemos referencia al mundo objetivo, sino que hacemos referencia al mundo social, para que veamos la diferencia. Bueno. En este caso, bueno, no es al mundo social, sino que sería, no sé si lo pueden ver. Sí. Bueno. Son argumentos basados en relaciones con el mundo subjetivo, ¿no es cierto? Es decir, el mundo subjetivo es cuando el sujeto, para decir, hacer referencia y establecer un diálogo, hace referencia a lo que el sujeto, a lo que él siente, a su expresión, a sus vivencias personales, ¿no es cierto? A sus sentimientos. No está haciendo referencia para establecer un diálogo a hechos concretos del mundo objetivo, sino todo lo contrario, al mundo subjetivo. Entonces, como Habermas dice que para hablar de los distintos tipos de mundo se construyen distintos tipos de enunciado, acá va a transmitir o va a hacer otro tipo de enunciado para hacer referencia a sus sentimientos y sus emociones. Entonces, como dijimos que el mundo de la vida se entiende como una estructura en común, digamos, seguimos pensando o entendiendo que el mundo de la vida es algo común para todos
que es este mundo afectado por la epidemia por el COVID-19. Los sujetos en este tipo de enunciado lo construiríamos o se construiría desde la relación subjetiva desde una relación subjetiva en lo que esa persona siente en estas condiciones, de lo que está sintiendo en estas condiciones. Trata de dar una expresión de lo que él está sintiendo en las condiciones esta de vivencia por el COVID-19. Y la función, por lo tanto, es expresiva. Por eso dice, levantarte a la 1 de la tarde y sentir que estás salvando el mundo no tiene precio, porque, bueno, era el hecho de que cuando no se salía, digamos, que antes, porque había otros memes relacionados a esto que decían que, por ejemplo, antes si se levantaba uno a la 1 de la tarde era un vago y ahora, el año pasado, levantarse a la 1 de la tarde le daba la sensación de que estaban salvando el mundo, digamos. Entonces ahí no se está usando una función constatativa, un dato certero, un dato histórico en relación al mundo objetivo, sino solamente una expresión de los sentimientos que tiene el sujeto. Por lo tanto, la función es expresiva. Y la pretensión de validez no sería comprobar la verdad de los hechos, como en el ejemplo anterior, que era comprobar que cada 100 años ocurría una pandemia, sino que la pretensión de validez de su argumento sería la sinceridad en lo que siente. Si quienes leen ponen en duda la veracidad del argumento del sujeto, no tendrían posibilidad de dialogar. Pero bueno, digamos que en este caso es una función de expresar lo que él está sintiendo, de lo que el sujeto está sintiendo. Bueno, a ver, quiero verles las caras para ver. ¿Se entiende la diferencia o no? Profe, yo lo que no creo que entiendo es como el objeto de por qué levantarse a la 1 sería como salvar el mundo, y creo que si puedo llegar a entender eso, entienda la teoría. Claro, es que justamente es que no hay, justamente, bueno, lo que estás planteando, Jerónimo, es esto, que en este tipo de enunciados, como se hace referencia al mundo subjetivo, a los sentimientos del individuo, la función de ese enunciado no es la veracidad, o sea, no es constatar de que sea cierto, sino simplemente expresar el sentimiento del sujeto. El sujeto lo que hace es tratar de expresar su sentimiento. Si la otra persona le cree o no su sentimiento, si le cree su sentimiento, se puede establecer el diálogo y llegar al consenso. Si no le cree sobre su sentimiento, no va a haber posibilidad de consenso. ¿Se entiende? ¿Jerónimo? Sí, profe, ahí está. No es lo mismo que... Pero ¿y a qué consenso llegarían acá, por ejemplo? Bueno, sí, creo eso, de que levantarte a la 1, ¿a qué acuerdo se llega? No, bueno, ahí es como poder... Esto es gráfico, digamos, pero es un meme que pusieron, digamos, es en tono irónico. Sí, sí. Pero en realidad, si fuera otro tipo de expresión de las personas, como por ejemplo, qué sé yo, decir de cómo se sienten ante una persona, por ejemplo, que esté enferma o que esté pasando por una situación que no está buena o que sí está buena, y si establece diálogo con otra persona, para seguir hablando del tema, por ejemplo, hasta entre amigos o no amigos, ¿no? O estudiantes, cómo se sienten ante una situación o no se sienten ante una situación, y creerse o no creerse sobre ese sentimiento o eso para poder seguir dialogando y seguir actuando, digamos. Profe. Si una persona hace una expresión de sentimientos y el otro no le cree directamente, no se puede seguir dialogando directamente, no hay acuerdo para seguir dialogando. ¿Mm? Claro, puede profe. ser sobre intenciones, por ejemplo. Yo pensaba
por ejemplo, decir, después de estas elecciones, por ejemplo, me siento mal. Sí. Entonces, si la otra persona cree en en mi sinceridad y cree que en realidad me siento mal, podemos llegar a explicar un porqué. Pero si no lo cree, no vamos a poder ni hablar, porque no cree lo que estoy sintiendo, entonces no lo voy a poder explicar porque él no lo cree. Claro, por ejemplo, para poder cambiar ciertas condiciones ante las elecciones. O pensemos en los debates por las cuestiones de género, ¿no es cierto? O las luchas de las mujeres ante las situaciones de violencia, ¿no es cierto? El mismo caso de que, por ejemplo, las mujeres cuando van a por ejemplo, cuando van a las comisarías a hacer denuncias y, por ejemplo, no tienen una prueba concreta en su cuerpo de lo que les está pasando, sino que van a expresar algo que les pasó. Están viviendo una violencia, una situación de violencia y van a denunciar una situación que les pasó y expresan de que se sintieron atormentadas, lo hacen a través de una expresión subjetiva de lo que vivieron. ¿Qué suele pasar muchas veces en la policía o en los lugares donde van a hacer denuncias? Es que no les toman porque directamente no les creen. Muchas veces hasta que no tienen una prueba física, incluso, que sería ya una cuestión constatativa, porque sería una prueba del mundo objetivo. Pero si solamente van a denunciar, a decir lo que les pasó y expresar su sentimiento y su sensación, ¿cuántas veces no han sido creídas? Entonces ahí no se puede establecer ni el diálogo, ni el consenso, ni se toma la denuncia, ni se hace nada contra el agresor. Si van y, por ejemplo, tienen una prueba en su cuerpo de una marca de violencia, probablemente sí se pueda continuar con el diálogo y el consenso sobre esa situación, pero ya sería ir a una situación constatativa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. No sé, ¿alguien tiene algún otro ejemplo, por ejemplo, que se le ocurra sobre esto? Y yo pensaba por ahí en un caso real, en uno de los tantos ejemplos que hay, lamentablemente, con ese tema. No me acuerdo quién era la chica específicamente, que había denunciado, creo que 18 veces a su agresor y, y creo que terminó, o sea, terminó siendo asesinada y ese sería un ejemplo de esta función expresiva o en la acción comunicativa que tomó esa persona, y en ese caso nunca le creyeron, digamos, nunca hubo consenso en darle, no sé por qué razones, porque no sé más en profundidad el caso, pero creo que podría ser un ejemplo de eso, de cuando no se cumple el consenso. Claro, cuando no se logra el consenso porque no se cree o no se tiene en cuenta, no se toma como, como cierta, digamos, no se toma como cierta la expresión de esta persona. Y justamente la pretensión de validez que dice Habermas, que tienen estos argumentos expresivos, es la de tratar de transmitir veracidad, o sea, de lo que están sintiendo, ¿no? O sea, tratar así como la pretensión de validez cuando hacemos mención a hechos objetivos es la verdad, y podemos decir este hecho histórico fue cierto, fue verdad, nuestra pretensión de validez al mencionar un hecho histórico es la verdad, ¿no es cierto? Decimos, este hecho fue cierto, lo podemos constatar. Cuando hacemos referencia al mundo expresivo, la función, bueno, justamente es esta la expresiva, y la pretensión de validez, de darle validez a ese argumento, es transmitir sinceridad, transmitir veracidad, transmitir autenticidad, que se crea que eso que estamos diciendo para poder continuar el diálogo y lograr el consenso. ¿Quién no comprende esto tiene muchísimas dudas con todo esto? Para que sigamos buscando ejemplos. No importa que no se comprenda porque seguimos buscando ejemplos.
Profe, a ver si entendí bien. Dale, Los principios estos de validez, la pretensión de validez siempre va a buscar o tiene como final, digamos, un punto de encuentro con un otro que me va a validar lo que yo digo. Digamos, esta pretensión de validez, las argumentaciones que yo van a variar de acuerdo si en el mundo objetivo, en el social y en el subjetivo, siempre va a tener esta idea en la acción comunicativa de poder encontrar en el otro un punto de acuerdo, sea en el mundo que me mueva, digamos. totalmente. O sea, por eso, todos, para Habermas, cada vez que tratemos de hablar, hay una pretensión de validez. O sea, todos los argumentos tienen una pretensión de validez para poder lograr el diálogo y el consenso. Todos. Esta pretensión de validez puede asentarse en esto, en la búsqueda de verdad, basándonos en hechos concretos, en la búsqueda de veracidad y autenticidad, si nos referimos a lo que sentimos, o en la búsqueda de rectitud, si nos referimos al mundo social cuando hablamos de normas sociales, que hace referencia a cumplir ciertas normas sociales. Pero ahí, yo le hablo, en el mundo objetivo hablo de verdad, y en el mundo subjetivo habla de veracidad. ¿Cuál es la diferencia entre verdad y veracidad? Esa es la duda. Claro, la verdad es como la verdad concreta, son hechos que podemos constatar, por eso los enunciados son constatativos. En cambio, en el mundo subjetivo, tratamos de que se crea en la veracidad de lo que decimos, en la sinceridad de lo que decimos. No lo puede constatar. O sea, no lo puede constatar, nos tiene que creer. Onda, me parece que la veracidad pasa más por ese puente entre lo que yo viví y lo que te estoy contando. Claro. O sea, yo sé que estoy siendo sincero en lo que te estoy contando, pero está de tu lado la pelota, por así decirlo, de creer que yo estoy siendo sincero. Claro. Por eso, por ejemplo, dice, vieron que Habermas dice que para hacer referencia a lo que vieron en el teórico, a cada mundo se hacen enunciados diferentes. Entonces dice que para hacer referencia al mundo objetivo, se hacen enunciados que son sobre cogniciones, o sea, datos, por ejemplo, los hechos históricos, constataciones o afirmaciones, o sea, cosas que podemos constatar. Mientras que para hablar del mundo subjetivo, los enunciados son expresiones y confesiones. Y la pretensión de validez, la función es expresiva y la pretensión de validez es que se crea que somos sinceros y que hay veracidad en lo que estamos diciendo, porque el otro no lo va a poder constatar con hechos objetivos. Disculpa, algo que no me quedó del todo claro. O sea, sí. Habermas tipifica las posibilidades de comunicación con un otro en estos tres tipos. Y él hace referencia que para referirnos al mundo de la vida, que para referirnos al mundo y establecer un diálogo, podemos hacer referencia a tres tipos. Ahí, no sé, Mónica, creo que es. Mónica. Ah, el de Mónica. Perdón, Gino, ¿cómo era la pregunta? Sí, Habermas dice de que los sujetos podemos referirnos al mundo para establecer el diálogo y hace esta clasificación. Nos podemos hacer referencia para establecer un diálogo al mundo objetivo, o sea, el de los hechos, el que se puede constatar, al objetivo, mundo objetivo. O que podemos establecer el diálogo, tratar de establecer el diálogo haciendo referencia a normas sociales, diciendo esto debe ser así, tenemos que cumplir estas normas legislativas, en pandemia tenemos que actuar de determinada manera. Por ejemplo, el tema de cómo actuar, de las normas de cómo actuar en pandemia,
tenemos, por ejemplo, quienes pensamos o quienes creemos de que hay que cumplir ciertas normas sanitarias para evitar la pandemia, o que, por ejemplo, usar el barbijo, no acercarse, etcétera. Hacemos referencia a que esas normas sociales nosotros sabemos que en salud van a ayudar a prevenir y a salir de la situación de pandemia. Ahora, si hay personas que no creen en esas normas sociales porque ya tampoco directamente creen, por ejemplo, en la existencia de que descreen de esas normas sociales porque descreen de la pandemia y que no usan barbijo, entonces ya no tenemos posibilidad de consenso ni de diálogo. ¿Se comprende? Vendría a ser algo así como 3 tipos ideales de comunicación, ¿no? Onda, si lo tomamos como Weber, clasifica 3 tipos ideales de acción, o ni. Sí, no serían ideales, o sea, sí te entiendo lo que estás diciendo, no serían tipos ideales, sino de que él es un intento, es una propuesta que hace Habermas para pensar cómo nos referimos al mundo, digamos, y como la intención al referirnos al mundo es la búsqueda de diálogo para lograr el consenso. ¿Qué condiciones tenemos que tener en esas referencias al mundo para poder obtener una situación de consenso y lograr de diálogo y lograr el consenso? Si se cumplen estas pretensiones de validez de los enunciados que nosotros hacemos, si logramos hacer que la otra persona crea que cuando nos hacemos referencia al mundo objetivo nos estamos refiriendo a un enunciado verdadero, podemos dialogar y establecer el consenso. Si hacemos referencia a nuestros sentimientos y logramos en nuestros enunciados expresivos que el otro vea que hay una sinceridad en lo que estamos diciendo, podemos seguir dialogando y lograr el consenso. Si hacemos mención al mundo social, hablando de normas sociales, y tenemos acuerdos sobre la existencia de esas normas sociales, podemos seguir dialogando y lograr el consenso. Entonces, él plantea como estas variantes, como para pensar en qué situaciones se hace posible o qué condiciones hacen posible el diálogo y el consenso. Estas son algunas de las categorías, chicos. Estamos rescatando algunas para poder hacer un primer análisis, ¿no? Habermas tiene muchas más cosas, pero digamos, estamos extrayendo esto para poder hacer un primer análisis de bajada práctica, porque justamente Habermas tiene esto que estábamos hablando antes de la complejidad de la teoría. Entonces, por esto tratar de verlo en casos concretos, ¿no? Pero tengan en cuenta que estamos analizando algunas poquísimas categorías, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda tienen sobre esto? No, pero a ver si entiende. Estos mundos son los que Habermas habla de los mundos de la vida. Y que el sujeto se mueve en estos 3 mundos. Permanentemente, digamos, no es que una prima sobre otra. En las acciones comunicativas, permanentemente uno se va acomodando de acuerdo a las situaciones de esta manera. Con este tipo y siempre las acciones comunicativas van a tener una pretensión de validez, o de veracidad o de rectitud, pero siempre manejándome en eso, digamos, dentro de un sistema que tiene símbolos, porque el lenguaje tiene símbolos, y yo me voy manejando todo el tiempo con eso, ¿verdad? Exactamente. Y en un diálogo puede ser, no es que se haga referencia a uno solo, sino como vos decís, están todos, porque en un diálogo no es que nosotros tenemos nuestra cabeza, salvo que estemos en una conversación, muy clara sobre algún tema específico. Pero en el diálogo se va dando esto y se van buscando las pretensiones de validez y para hacer referencia al mundo de la vida. Y podemos hacer referencia del mundo de la vida de estas 3 formas para Habermas. Es una sistematización. No significa, siempre pensemos o siempre tengamos en cuenta que
digamos, los autores tampoco es que dicen el mundo es simplemente así. Eligen ciertas categorías teóricas para poder analizar ciertas partes. Y esta es una propuesta teórica y práctica de Habermas que elige estas tres cosas para dar un principio de análisis. ¿Se entiende? Pero eso como lo planteabas vos, María Laura. O sea, no es que en un diálogo solamente se va a hacer referencia a uno. Se hace referencia a los distintos aspectos del mundo de la vida. Y al hacer referencia usamos distintos tipos de enunciado y tenemos distintas pretensiones de validez para poder ir logrando el diálogo hasta lograr el consenso. Si no logramos esas pretensiones de validez, lo más probable es que no podamos dialogar ni conseguir el consenso. Bueno, ¿quieren que veamos este fragmento de la película para ustedes traten de ver ahí? La película después, si la pueden ver toda, está buena porque hace referencia, podemos ir encontrando un montón de ejemplos de estos tres aspectos, del mundo objetivo, del subjetivo, de las normas, podemos encontrar. Yo elegí una partecita porque es la que hace, la que da el ejemplo del debate, digamos. La película justamente se llama El Gran Debate, o sea, sirve mucho para ejemplificar estas cosas. Se trata la película de, no sé si alguien la vio, tiene conocimiento o leyó algo en el aula virtual, pero se trata cuenta la historia de unas competencias que se hacen en Estados Unidos entre universidades. Y generalmente, obviamente, en estas competencias ganaban y casi las universidades en las que estaban normadas, digamos, por estudiantes blancos de clase media, etc. En este debate, lo que ocurre de diferente es que participan, se crea un grupo con un profesor, se crea un grupo que son estudiantes de raza negra y que por primera vez van a ir a competir en esta instancia de debate de las universidades de Estados Unidos. Y en estos debates es como que se plantean distintos temas y los estudiantes de las distintas universidades dan sus argumentos sobre estos distintos temas para llegar a una conclusión, digamos, para llegar a una conclusión. Lo que se plantea acá es de que como estos grupos de estudiantes de raza negra nunca habían participado, también los argumentos son diferentes y estos argumentos podemos encontrar de que pueden estar basados en distintas pretensiones de validez, de veracidad, que pueden hacer, también ponen en juego cuando se hace referencia, por ejemplo, al mundo objetivo, pero también ponen en cuestión algunas normas sociales, o sea que sería esto del mundo social, las normas sociales que rigen el mundo, que han regido las distintas universidades, y también ponen en juego algunos argumentos que hacen hincapié en lo social, en lo subjetivo. Entonces, bueno, la idea es ir ensayando, viendo qué van descubriendo en los argumentos y en el debate, qué es lo que ustedes van descubriendo de eso para que vayamos haciendo esta práctica, ¿no es cierto?, en ejemplos. Bueno, yo les comparto el fragmento este de la peli para ver a ver si llegamos después a debatir algo de eso. Profe, acuérdese de apagar el micrófono después, usted así no nos hace eco. Perfecto, ahora mismo lo apago.
Profe, no sé si se está presentando o todavía está intentando. Está muteada, profe. Ahí estoy intentando que salga la peli. Espérenme un segundito. Ah, bueno, bueno. A ver un segundo, a ver si que no me parece. No sé por qué ahora no me parece. Ahí va. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí. The first time ever a Negro college has faced the national champions. Harvard's dean of students is making his way to the podium now. The crowd, as if on cue, falls silent. On this historic occasion, we welcome the distinguished team from Wiley College. Our illustrious judges, you, the audience, Profe, no se escucha.
Bueno, si van a ver la peli, les quemé el final, pero... Bueno, ¿qué pudieron ver en este debate? ¿Pudieron distinguir algunos elementos? ¿Qué pudieron observar? Mercedes. Que, bueno, se me retrababa, así que más o menos Sí. lo que pude ver, no, igual es porque es mi compu. Más o menos lo que pude ver es que en algunos momentos como que tiraban datos como históricos, no sé si históricos, pero datos de cosas que habían pasado, y es como que en ese caso estarían hablando del mundo objetivo, que está basado en hechos. Y bueno, también en otros momentos hablaban como del mundo subjetivo, como de sus vivencias, de cómo vivían ellos algunas situaciones. Pero bueno, nada, es como lo que pude rescatar de lo que pude ver. Sí, muy bien. ¿Quién más? Valentina. Ay, creo que Camilo levantó primero la mano, así que... Camilo. Me figuran que los dos levantaron la mano. Sí, creo que la levantamos al mismo tiempo, pues. Ah, bueno. No, habla vos, Camilo, no hay problema. Pónganse de acuerdo ustedes. Bueno, dale, hablo yo primero, así no estamos tanto tiempo discutiéndolo. Nada, yo puedo ver que, por ejemplo, bueno, también es como una apreciación mía que los chicos de blancos, de clase media, que comentaba usted al principio, bueno, que es lo que vimos, apelaban mucho a ese tipo de enunciados, más que todo subjetivos, para transmitir, bueno, me acuerdo patente de uno cuando dice de que creo que el papá lo mataron de un balazo, o no sé, o algo así. De un balazo, entonces dice, bueno, ¿cómo es que decía? Ninguna acción fuera de la ley puede ser moral. Bueno, como que apela a algo, a algo que él siente, digamos, que bueno, es como que veo las tres cosas ahí, de cierta forma. Veo como el dato objetivo, que mataron al papá, pero él lo trata de transmitir de una forma de que sientan lo que esa situación representa. Entonces, para también relacionarlo con algo normativo, digamos, lo que está bien o está mal. Entonces yo ahí en ese ejemplo preciso veo como los tres tipos de enunciado conjugados. No sé si es tan lineal. Bueno, me pasó eso a mí. Sí, está bien. ¿Quién más tiene algo para decir? Después recuperamos, pero va bien lo que vas diciendo. Sí, ¿vale? No, yo lo que había visto, que no sé si está bien, había visto como la acción dramatúrgica, podríamos decir, de cómo él, cómo es decirlo de la discriminación racial en Texas, es como que hay una expresión de vivencias. Y después no sé si está bien lo de la acción normativa, de cómo ambos bandos quieren como imponer un consenso o como una verdad. No sé si estará bien ese análisis, pero bueno, más o menos vi eso. Está bien, está bien. Ahí recuperamos después todo, pero va bien todo lo que van diciendo las observaciones. ¿Quién más? ¿Moni? No sé si alguien más había levantado la mano. Me sale Moni y Camilo. No, un poco también en relación al lenguaje, cuando dicen, bueno, ¿qué es la moral, por ejemplo? Y no sé si en relación a otro concepto. Y pensaba, porque acá también el texto de Habermas habla un poco de Wittgenstein. Entonces pensaba Wittgenstein y el tema del giro lingüístico, digamos, de los conceptos puestos en relación al contexto, ¿no? Como una significación construida de modo compartido. Y en ese sentido, cómo pueden cambiar la significación de las palabras mismas. Bien, Moni. Gracias. ¿Quién más? ¿Camilo? Bueno, yo quería aportar que también me parece que todo el debate está en torno a una cuestión normativa de lo que está bien y lo que está mal, digamos. O sea, si está bien, y se vale todo el tiempo de enunciados de ese tipo, de lo que se tiene que hacer en el caso de que haya una injusticia, bueno, me parece que es como que tiene un elemento normativo ahí muy importante. Sí, muy bien, Camilo. ¿Quién más? ¿Mercedes? Sí, iba a decir algo parecido a lo que dijo el Cami, pero aparte también eso de que es como que también siento que no es separable, o sea, como que sí, pero como que
por ejemplo, a mí me puede pasar X cosa que puede ser objetivo, porque pasó y es un hecho, y yo lo puedo vivir de determinada manera, y al yo hablarlo, es como que, a ver, estoy hablando de algo objetivo, pero a la vez está atravesado por lo que por cómo lo viví yo. Entonces, mi pregunta es, no es tan separable en realidad. O sea, ¿cómo es? Sí, sí, Eso eso es justamente el me ejemplo. preguntaba. Sí, ahí recuperamos, Mercedes, porque justamente sobre eso es lo que quiere. Sí, Chino. No, iba a decir que eso me preguntaba yo también, si había posibilidad de en un enunciado como encontrar un solapamiento o distinguir un solapamiento y si eso era posible o si había que quedarse con alguno que prevalezca sobre otro o algo por el estilo. Calculo que no, que es posible el solapamiento porque Habermas no piensa en estos tres como excluyentes, sino como que se van superponiendo uno sobre otro. Pero... Sí, está bien. ¿Alguien más? Bueno, para que no se nos vayan esto que ustedes han ido diciendo, o sea, todo lo que han dicho es así, o sea, como que han visto ustedes, lo que me importaba era que pudieran distinguir estas relaciones con los tres mundos, ¿no? Al argumentar, que han argumentado haciendo referencia al mundo objetivo cuando daban datos, como decían ustedes, al mundo expresivo cuando argumentaban exponiendo para el debate sus sentimientos y sus expresiones, y también al mundo normativo, como decía Camilo, que hay una parte muy importante que es cuando hace referencia a las normas, sobre todo en el último debate, cuando habla el más pequeñito, él rescata mucho esto de las normas. Como dicen ustedes, esta división no es taxativa como nosotros lo vimos en los ejemplos, por eso en los memes les mostraba como los ejemplos por separado para que pudiéramos como hacer la distinción. Pero, como decía Laura y como decía Laura antes y como dicen ustedes ahora, no es que se dé absolutamente separado, sino de que en un diálogo se van dando las tres situaciones. No es que se pueden dar o no. A lo mejor no se dan las tres, a lo mejor se dan dos situaciones, a lo mejor estamos en una conversación en la que hacemos referencia al mundo objetivo y al subjetivo, a los que sentimos también en relación a ese mundo y no hacemos referencia a las normas. A lo mejor en el diálogo hacemos referencia a las tres cosas. No es que va a ser taxativo. Ahora, lo que plantea Habermas es que en algunas ocasiones alguno de estas referencias prevalece más que otra, y es lo que le da el tinte o lo que termina de caracterizar una relación dialógica, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, como decían ustedes, en general, todo el tiempo se va, en este diálogo, después cuando lo vean ustedes de nuevo, en el debate se hace referencia como constantemente a una cuestión normativa, ¿no es cierto? A la ley, a la validez o no de la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la ley, pero ¿qué pasa? Ponen en cuestión esa ley, ¿por qué? Porque dicen, ¿qué pasa con la ley, por ejemplo, cuando asesinan? ¿Qué hace la ley, por ejemplo, cuando el estudiante plantea asesinaron, lincharon a un negro, porque eso fue una situación que ellos vivieron en un viaje, que él la cuenta. Asesinan y linchan a un negro, está dando un dato objetivo, ahí está haciendo referencia al mundo objetivo de algo que ocurrió con alguien, una persona conocida de su comunidad. Está dando un dato objetivo. Y pone en cuestión la norma, o sea, también recupera la norma, porque dice, ¿y qué hizo la ley ante eso? ¿Qué dice la ley ante el asesinato? ¿Dónde estaba la ley? ¿Qué dice la ley cuando asesinan a una persona de color? ¿Por qué? Y pone también la cuestión del mundo objetivo. ¿Por qué se asesina a esta persona de color? ¿Por qué? ¿Porque hizo algo en concreto? ¿Cometió un delito? ¿Agredió a alguien? ¿O simplemente por el hecho de ser negro? O sea, pone
pone en la balanza y pone en el debate las tres referencias al mundo, apela a las tres referencias a los distintos mundos para poder buscar el consenso y el diálogo. Y en algunos de los debates hacen más referencia a las normas, a lo legal, en otras hacen más referencia a lo que se sintió, como ponían el ejemplo ustedes de que el padre estaba destrozado, ponían como ejemplo un hecho objetivo, pero lo que trataban de hacer que llegara a las personas era el sentimiento que había tenido el padre. No me acuerdo quién de ustedes dio ese ejemplo. Más allá de que hacía referencia, más allá de que hacía referencia al mundo objetivo, como decimos, se solapan las situaciones del diálogo. También en ese hecho objetivo trata de recuperar lo subjetivo y lo que sintieron ante ese hecho, y trata de expresar o de encontrar la situación de diálogo y el consenso en que se crea la veracidad de ese sentimiento que tuvo el papá cuando agredieron a su amigo. Entonces, en las distintas situaciones se va haciendo referencia a distintos argumentos en relación al mundo de la vida. Ahora, ¿para qué nos sirve estas categorías que nos da Habermas? Si estamos viendo así que se van solapando, por eso él dice que para hacer referencia al mundo de la vida, a los tres aspectos del mundo de la vida, sea el objetivo, el subjetivo y la moral, se hacen distintos tipos de enunciados. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipos de enunciados se están haciendo. Se están haciendo enunciados basados en datos para buscar el consenso y buscamos la verdad. Se están haciendo enunciados basados en los sentimientos de los sujetos para buscar la veracidad y la sinceridad y establecer el diálogo, o se están haciendo argumentos basados en lo que dicen las normas. Entonces, ¿qué tipo de enunciado prevalece en un momento de diálogo? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de enunciado que se está construyendo para hacer referencia al mundo objetivo y lograr el consenso? ¿Se comprende? Y cuando Habermas habla del tema de hacer, de actos de habla o enunciados como para influenciar a otros. Bueno, la influencia ya es, cuando hablamos de influencia, ya él habla pasa a otro aspecto, o sea, después él va a hablar, más allá de esta búsqueda del consenso en una situación dialógica, sí, son otras categorías que utiliza en ese momento, que no las hemos visto ahora acá, Moni, pero sí, está bien. Que habla, pero sí está bueno para que lo tengan en cuenta cuando lean que existe esta situación de la influencia y que pueden ser, en ciertos casos, distorsionadores distorsionadores. Entonces, está bueno que lo tengan en cuenta. Cuando vayan a la lectura, recuperen estos datos de cuáles son los elementos que pueden distorsionar una situación de entendimiento y de logro del consenso. Si nosotros tratamos de influenciar o sea, siempre podemos pensar que puede haber una influencia en el tema de que cuando estamos argumentando, estamos tratando de que la otra persona esté de acuerdo con nosotros. Pero bueno, cuando la influencia o predomina la situación de influencia, puede haber una situación distorsionadora del diálogo porque prima eso y no que el otro analice nuestros argumentos y logremos el consenso y el diálogo. Sí, Mateo y Camilo levantaron la mano. Sí, relacionado a la influencia, estaba pensando por ahí un ejemplo que se me ocurrió. Podría considerarse como que en el enunciado que planteaban los chicos blancos, apelando a todo el tema de que si se hacía algo fuera de la ley sin respetar la ley era inmoral, como que trataran de influenciar en la decisión final de quién gana el debate, o sea, en el jurado, ¿podría tomarse así o no?
No, en ese caso no, en este caso no podemos pensar de que la influencia es lo más importante, porque en realidad lo que están tratando de hacer es de convencer en base a argumentos, o sea, están en un debate donde se está haciendo referencia a datos para en argumentaciones para lograr el consenso sobre lo que ellos están diciendo. En este caso que planteas vos, Mateo, sería que que argumentan especialmente buscando la rectitud, es decir, atendiendo a las normas sociales. O sea, la pretensión de validez es la rectitud, o sea, entender que las normas sociales, las leyes están ante todo, y la función de esos mensajes o de esos argumentos sería regulativa, le llama Habermas. O sea, que tratan de regular la convivencia en el mundo social a través de las normas sociales. Se argumenta eso, se trata de dar validez a eso, más allá de los otros hechos sociales o más allá de los sentimientos. Si existe una norma, como decías vos, lo que está fuera de esa norma no es válido. Ese es el argumento que ellos proponen y mediante eso tratan de buscar el consenso con los otros. Y los otros le responden. ¿Qué pasa con las normas? Le dice el chico, el último estudiante, pero ¿qué pasa con las normas sociales en este caso? Por eso es un debate y por eso van buscando el diálogo y el consenso, pero esto, bueno, en distintas instancias. Cada uno tiene su tiempo para ir a debatir. ¿Lo entiende? ¿Se entiende, Mateo? Sí, se entiende. Sí, ¿quién más? Cami. Sí, profe, yo me preguntaba si Habermas tiene alguna preferencia del tipo de enunciado No. como ideal que tendría que haber para llegar a un acuerdo o un consenso. No hay ningún tipo de enunciado, sino de que los tres tipos, él como que describe que son tipos de enunciados que existen para hacer referencia al mundo de la vida. Pero no es que uno pueda ser más válido que el otro. Lo que es válido, lo que es su idea, digamos, es la búsqueda del diálogo para lograr el consenso. Eso sí es lo que él tiene en mente, digamos, como que su salida pragmática después que la traduce en la democracia deliberativa y todo eso. Es en lo que cree, digamos, esta búsqueda. Él cree en esto, se traduce en la propuesta pragmática que desde distintas maneras cómo poder establecer el diálogo para lograr el consenso y los acuerdos a través del diálogo. Es la racionalidad, la nueva racionalidad que él propone, digamos, que se traduce esto en la democracia deliberativa, que creo que tienen uno de los... hay un texto de Horacio Chichuri, que lo deben tener probablemente como complementario, que habla específicamente esto de la democracia deliberativa desde Habermas, que está muy bueno. Y tenemos ejemplos de eso, como decía anteriormente, yo tenía otro ejemplito ahora para mostrarles, pero bueno, no llegamos. A ver, ¿qué otros ejemplos? Bueno, por ejemplo, lo que planteábamos, recién veían en el teórico de la ONU, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas. Es un ejemplo habermasiano de una instancia de diálogo donde donde los distintos países, donde los distintos lugares se ponen en diálogo y teóricamente en ese diálogo se busca un acuerdo y un encuentro común. Otro ejemplo, que era uno de los que yo les había traído, pero bueno, ahora no vamos a ya tener tiempo de verlo, es la ley de servicios de comunicación audiovisual. No sé si ustedes tienen, bueno, si conocen bien el caso, pero la ley de servicios de comunicación audiovisual, pues eso fue un proceso que se generó una comisión que trabajó durante muchísimos años, 5 años por lo menos, que estaba formada por partidos políticos, medios de comunicación comunitarios, organizaciones políticas de distinta índole y sectores de universidades,
Entonces fueron distintos sectores de distinta índole que estuvieron trabajando, debatiendo durante muchos años hasta que lograron hacer estos 21 puntos que después fueron los que dieron origen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese es otro ejemplo de cómo estas situaciones dialógicas buscan lograr un consenso y hacer una propuesta concreta. Otro ejemplo, por ejemplo, son las audiencias públicas. ¿Conocen los casos de las audiencias? Digo, como para... Y en las audiencias públicas, por ejemplo, en las audiencias también es un buen ejemplo cuando la gente va a exponer en las audiencias que pueden hacer, por ejemplo, la autovía de las sierras, ¿no? Que se puede... Están llamando. Por ejemplo, ¿no? Que se puede hacer referencia a datos objetivos ahí para exponer sobre las condiciones ambientales, normativos sobre leyes que existen de distinto tipo y subjetivos también seguramente que se harán porque exponen personas que están sometidas a situaciones de vida que se ven afectadas sobre eso, pero digamos las audiencias públicas también son instancias, digamos, donde uno puede ir, argumentar, proponer y tratar de lograr un consenso para que después se vea reflejado en algo en la práctica. Bueno, digo la de la autovía, pero bueno, hay distintos ejemplos también por los aumentos de tarifas, hay quizás en esas de aumentos de tarifas de algo que se hacen de los servicios públicos, se apele más a datos objetivos que a otras cuestiones, ¿no? Que a lo mejor las medioambientales hacen referencia a otros tipos de argumentos. Pero digamos, son todos ejemplos que ustedes pueden ir viendo y pueden ir analizando, digamos, desde la perspectiva habermasiana. Y que son como, digamos, un buen ejemplo, digamos, de la propuesta política que él también hace, cómo se traduce esto en cuestiones políticas, que también, bueno, tiene sus críticas, ¿no? Porque muchos plantean que a través de, bueno, que son demasiado ideales, bueno, hay distintas críticas, ha recibido Habermas de esto, pero bueno, digamos que también es un gran ejemplo de cosas que se vienen llevando a cabo. Bueno, sí. No, que acá estaba viendo que está muy bueno el artículo que subieron en el aula, de página 12, Sarasa, de Esther Díaz. Sí. Bueno, me parece muy bueno, aparte que... Sí. Está bueno que puedan ver los ejemplos que están en el aula, porque es todo, o sea, es para que no se queden con una cosa, porque a veces con un solo ejemplo, si nos hubiéramos quedado con los ejemplos de los memes, quizás ustedes se quedaban con la idea de esto, así fragmentado, sectorizado. Ahora vemos otros ejemplos. Les conviene ir viendo distintos ejemplos para poder ir armándose una idea más completa de todo. Para la clase que viene, la idea sería de que ustedes busquen ejemplos o armen ejemplos o busquen situaciones y traten de explicarlas, así como hicimos la clase pasada, que tratábamos de ver cómo plantea las condiciones objetivas, el sujeto y las prácticas, que busquen distintos ejemplos para que mostremos y expongamos lo que piensan de esos ejemplos, por qué tuvieron esos ejemplos, qué les parece que aporta, qué dudas pueden plantear esos ejemplos, así los vemos entre todos. Que dice, bueno, algo que tiene que tener la política. Claro, por supuesto, sí, algo tiene que hacer la política, totalmente. Bueno, ¿alguien más tiene algo para decir? ¿Alguna duda? ¿Algo Yo, profe. Sí, ¿Qué hay que buscar para la semana que viene? Porque en el práctico pasado no estuve, entonces no sé cómo era. Bueno, la idea es que nosotros en el primer práctico de cada tema vamos proponiendo así ejemplos para ver y analizar, viste como en el caso que vimos antes de los memes, que analizamos cómo se ven las condiciones objetivas, cómo los sujetos y cómo las prácticas. Bueno,
en este caso, bueno, analizamos algunos ejemplos y la idea es que en el práctico siguiente los ejemplos los propongan ustedes, que pueden ser así como videos que ya estén. La clase pasada una de las chicas trajo una canción que estuvo muy buena también. Pueden ser poesías, pueden ser memes, pueden ser algo que construyan ustedes, puede ser lo que quieran. Y de ese ejemplo tendré que como plantear, digamos, si es el mundo objetivo y todo eso, o sea, aplicar lo de este autor ahí. Nosotros en este caso, en este práctico analizamos esto porque, digamos, es como muy concreto, son categorías muy concretas que nos permiten pensar en qué piensa él para hacer referencia, para buscar las pretensiones de validez y hacer el diálogo. Sería, viste, como los ejemplos que vimos en los memes, así poner cómo ve el mundo de la vida, el sujeto a qué está, y el sujeto cómo se construye, digamos, a qué hace referencia, y en las prácticas justamente sería eso, a qué está haciendo referencia en su situación de diálogo. Está buscando el diálogo en una situación de consenso, haciendo referencia, por ejemplo, a hechos del mundo objetivo, o a hechos del mundo subjetivo, o a las normas sociales, por ejemplo. Es como para que ustedes piensen, no piensen en lo que tienen que cumplir para el práctico solamente. Acá en sociología y lo que vean ustedes de cada autor, tienen que pensar para qué les sirve a ustedes como sociólogos. O sea, ustedes tienen que pensar, ¿para qué me sirve esto que estoy haciendo? Entonces, desde ahí, plantéense también qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren ver, o sea, desde lo que plantean los autores, ¿para qué les sirve a ustedes? Plantéense siempre eso, ¿para qué les sirve eso que están viendo? ¿Qué es lo que pueden descubrir en el análisis? Y nosotros, bueno, después tenemos la suerte de que tenemos las instancias de los teóricos, de los prácticos, que tampoco son evaluables, o sea que no le vamos a poner ni un 2 ni un 3, sino que nos sirven justamente para explayarnos, para ver, para debatir y para ir sacándonos dudas. Pero siempre piensen en lo que están viendo, cuál es la finalidad. Si a ustedes les sirve plantear esto, debatir sobre Habermas, ¿qué nos dice Habermas? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos plantea? ¿Para qué nos va a servir a nosotros para moverme en el mundo, analizar el mundo y pensar de eso? Y en función de eso también vean qué ejemplo quieren. Pueden hacer, o sea, las cosas, no es, por eso, no es para probar o no un práctico porque no estamos en esa situación, sino para ver que nos ayude a ir creciendo en la lectura y en el análisis de lo que vamos viendo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, voy a subirles seguramente una Padlet para que como subimos la vez pasada, para que podamos compartir. Y si ustedes quieren en esa Padlet, cuando ustedes vean que alguien suba algo, lo que pueden hacer es comentarle, preguntarle a los compañeros, poner una idea que se les ocurrió sobre lo que otros subieron. La idea de la Padlet es esa, que podamos compartir como no estamos en el aula. Cuando estamos en el aula, estas cosas, uno dice algo y el otro le responde con algo. Ahora es más difícil, pero en la Padlet, por ahí, si alguien sube algo, el otro le puede hacer un comentario, una pregunta, una sugerencia, y así nos ayudamos más entre todos a ir intercambiando ideas. Bueno, espero de que, a pesar de las dificultades de Habermas y de todo, bueno, algo podamos haber ido avanzando y bueno, cualquier duda, cualquier cosa la seguimos analizando la clase que viene. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Chao, profe, gracias a vos. Profe, gracias. Profe, chao, gracias. Adiós.